La presencia de Dios en el tiempo es permanente. Yo estaré con ustedes siempre al fin de los tiempos, lo ha dicho Jesucristo. Entonces, hay una presencia que yo la tengo que descubrir. Por eso a los tiempos, para el creyente, hay que juzgarlo siempre bajo el signo de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? A veces nosotros demonizamos el mundo presente, la cultura presente. Por eso se ha hablado mucho del signo de los tiempos, pero hemos aprendido poco a leerlos, ¿no? Siempre que arrancamos, y esto es una característica del brochero, fíjese, Brochero no criticaba a sus teólogos, no criticaba que la gente era ignorante, no criticaba la falta de cultura. Quiso ese momento, lo vivió. ¿Ven? Por eso el concilio lo inventó todo. Estaba en la tradición que venga de la iglesia. Muchas cosas que dice el concilio estaban en la tradición más perenne de la iglesia, la cual se había olvidado en algún momento, pero es fundamental, ¿no? Por eso esa presencia que lleva. Cuando hablamos de fe, esperanza y caridad, no estamos hablando de algo etéreo, por consiguiente, algo que se vive a las alturas. No hay que vivenciar la existencia concreta de cada día, lo que nosotros somos y el mundo que nos toca vivir. Para nosotros el mundo mejor que nos tocó es este. No tenemos otro. Como decía Teresita de Jesús, Señor, tengo que vivir el presente porque el pasado a tu misericordia y el futuro está en tu mano. Es lo único que me pertenece en este instante. Nosotros criticamos la juventud porque vive el instante. Tenemos que aprovechar para ver cómo motivar y cómo tomar ese instante para hacer eso, la riqueza del instante. No le hablemos a los jóvenes de un futuro absoluto que no sabemos cómo vendrá. Ratzinger, siendo prefecto de la Congregación de la Fe, una vez me visita, me decía, alguien mira de los obispos. Ratzinger dijo esta expresión, que yo lo comentaba con Daniel Blanco esta mañana cuando veníamos acá. ¿El papado cómo será de acá 50 años? ¿Quién lo sabe? Si lo obispo argentino que está con fíjense. Por supuesto que ya estaba con los segundos que le había pedido los reformados, que dijo Francisco que poco se puso en práctica, eso que pedíamos para los segundos por parte de la Iglesia Católica empezando, que le ayudaran a ver cómo ejercer el primado y el principal. Hay un encuentro con los luteranos de hace por lo menos 30 años atrás sobre el papado en Estados Unidos, donde los luteranos llegaron a esta conclusión, que no contradice el espíritu del Nuevo Testamento la existencia de un ministerio único para toda la Iglesia. Mejía, que lo comentaba, el cardenal Mejía actualmente, lo comentaba el criterio, decía, para un católico no es todo, pero es un paso grande. Cuando Lutero decía que era la bestia del Apocalipsis, el papado. Bueno, que había un cambio fuerte, ¿no? Entonces, el espíritu. Y en tercer momento, la fe es, de esta forma, supone que es profesada, celebrada, vivida y orada. Se trata de una vivencia de la fe. Vamos a Brochero. Es un hombre de fe profunda. Desde joven experimenta el deseo de ser sacerdote, como lo dicen los testigos. Su párroco parece que era un hombre ejemplar. Es importante la vida nuestra vivida de la ejemplaridad. Es lo que vimos en la introducción sobre los modelos que atraen la vivencia de una determinada carisma en la Iglesia. Sería bueno que esto lo conversáramos, Lo propongo expresamente el tema de los modelos en nuestra vida sacerdotal. Cómo nosotros vivimos este ministerio, cómo preparamos a los que lo van a vivir para que sean auténticas vidas modélicas en la Iglesia, ¿no? Realiza un buen discernimiento y toma una decisión que comprometerá toda su vida, como él mismo lo expresa según testimonios. Vive una profunda experiencia cristiana del llamado y lo asume plenamente. No se trata de una modalidad de experiencia mística en el sentido clásico que se expresaba en la Iglesia. Hay un artículo de Carlos Ponza expuesto en un encuentro sacerdotal muy lindo sobre esto. Ponza distingue lo que es el lenguaje místico, la experiencia mística de la vivencia mística, que en el fondo es vivir el espíritu del misterio paulino. Y eso no hace falta necesariamente un lenguaje
que ser como que desalgamos, ¿no? Más o menos. Bueno, también eso es importante, pero también las actividades tienen momentos epocales y quieren ser diferentes. No podemos reducir a la experiencia de los grandes místicos cristianos lo que es la vida mística. Que le costó al brochero que se demorara su beatificación. Porque claro, el brochero es una vida bastante... El cardenal le gustaba decir cuando iba al brochero siempre, fue un hombre ordinario. Y la gente se molestaba mucho porque decía el central, no era un hombre ordinario. A ver, quería decir que era un hombre común. Era una especie de cosa de estratosfera. Era un cura corriente que vivía el misterio simplemente y sencillamente. Es que ahí está la encarnación. Nosotros vimos el principio de la encarnación y después queremos una especie de mito que está por encima de todo, ¿no? En su vida sacerdotal tiene mucha importancia la experiencia de la palabra de Dios, que leía permanentemente, que alimentaba su vida pastoral de una manera muy intensa. Es un discípulo fiel de la palabra. Aún cuando estaba enfermo se hacía leer diariamente la palabra de Dios y le decía a la monja, déjame ya porque tengo para rumiar todo el día con todo lo que me leíste, para rumiar todo el día. Prepara bien sus homilías, refundiendo el vestido narrado en los evangelios sobre Jesús y su misión. El predicador asiduo y numerosos testigos decían que lo hacía diariamente y siempre que había gente. En ese tiempo, en el seminario que estuve yo, que era muy posterior al brochero, el rector nos predicaba el día domingo solamente. Los demás días daban la misa sin predicación. La misa con panegírico se hacía en la grande fiesta y era una misa donde no había comunión, no había panegírico. Eso es lo que he dicho. No me lo contaron. Tengo mis añitos encima, pero seré más viejo de todos ustedes acá. Así que viví esas cosas en carne propia. Fíjense que era absolutamente anormal para el tiempo que fuera a predicar todos los días. Pero él no podía, dice la posición, no podía no comentar. Se cuenta una anécdota que vivía con un muchacho en la pieza. De noche se quedaba a leer el evangelio y cuando salía un comentario, iba a los amarreaba, y el testigo de la propia familia del muchacho los amarreaba 3 o 4 veces por noche, le pasaba toda la noche leyendo el evangelio y le comentaba a este chico que estaba ahí lo que había leído. Era una cosa increíble, ¿no? Un amor a la palabra muy fuerte en su tiempo y en su estilo. No conocía las cosas del bíblico, de Roma, brochero seguro, ¿no? Pero sabía leer la palabra de Dios. No se mata solo el bíblico, pero la palabra de Dios se entiende, ¿no? Se adaptaba al lenguaje de su gente, conociendo profundamente su cultura. Usaba el lenguaje común de sus feligreses. Los estudios que se han hecho sobre esas pretendidas malas palabras. Hay un estudio muy bueno de la doctora Lila Pérez de Velasco, la literaria, donde se ve que al final esas palabras es la que la gente hablaba. Dice que cuando iba otro predicador de otro lado, se sentaba al brochero al final y decía, espere padre que le voy a traducir a la gente lo que usted quiso decir. Claro. ¿No? El mismo cuenta que cuando hablaba de la Trinidad, los primeros al principio bostezaban, se dormían. Entonces tuve que encontrar la manera de la Trinidad que no se me olvidara. Fíjense la intención de este hombre, ¿no? Increíble. Procuraba, esto es muy importante y lo dice el presbítero Lordi, iluminaba con la palabra la vida de sus fieles. No hay predicación abstracta, Y cuando hablaba de Jerusalén, y hablaba de Belén, y hablaba de Nazaret, decía, es como ir del rancho de la fulana al rancho de la sultana, de la distancia que había entre Belén y Nazaret. Siempre aplicaba a Tierra Santa, el lugar donde vivía. Todo lo llevaba ahí. Es increíble la capacidad que tienen, eso es fundamental. Impactaba mucho la coherencia entre lo que predicaba y vivía. Se trataba de un maestro que era simultáneamente un testigo. ¿No? Esto era posición y un montón de testimonio. ¿Cuál era el contenido de la predicación del brochero? Decimos algo, ¿no? El contenido era, mucho lo tomaba de los ejercicios ignacianos. Su espiritualidad era muy ignaciana, porque él había hecho en el seminario los ejercicios ignacianos permanentemente, hasta cuando
la centralidad a Jesucristo. Y decía que Jesucristo era el sello perfecto y pleno del amor de Dios. Habla de la persona, de las exigencias y de los dones que nos trae Jesús. Le gustaba esta expresión de Dios humanado. Habla sobre la humanidad de Jesucristo y su sentido. Comprender y sentir como el hombre. Él se hizo uno de nosotros, decía Rochero, para sentir lo que era ser humano. Quiso sentir como nosotros. Parece una expresión del concilio, cuando habla del tema de la encarnación. Quiso entender con inteligencia humana, querer con una voluntad humana, sentir con un sentimiento humano. Es importante eso. Así una hermenéutica del hombre a la gente que tenía ahí. ¿No? Ven que antes del concilio se hablaba de esta cosa, ¿no? Es importante. Tenía un amor tierno y profundo por la Eucaristía. Tiene un sermón sobre la Eucaristía que es de una preciosa referencia. Es una explosión de amor la Eucaristía. Él está con nosotros acá. Tenemos que quererlo, tenemos que estar con Él, tenemos que buscarlo. Y un hombre que celebraba todos los días de Eucaristía, aún cuando iba lengua, de nunca, se llevaba todas las cosas de la misa, iba el bullito, y si alguien lo acompañaba, nomás haciendo el tarcicio de la misa, plena campaña. Un hombre extraordinario de amor a la Eucaristía, ¿no? Por eso, mediante su predicación, hace presente el reino de Dios y su gloria. Tenía una ternísima devoción a la Virgen, la Inmaculada. Y después, lo importante de él son los ejercicios espirituales. El padre Llano, en su tesis, desmenuza cómo hacía para juntar a la gente, ¿no? Realmente, si tenía problemas económicos, dejar a los hijos quien se los cuidara, él le resolvía todos los problemas. Iba al rancho, por rancho, se le pasaba con invitaciones personales, no eran invitaciones hechas sin todos. Una delicadeza de casa por casa, por eso lo que dice el Papa Francisco, que iba a todos, era un hombre de la calle, es cierto. Vivía en todo el ambiente que era su pueblo, y ahí juntaba a la gente, ¿no? En la espiritualidad ignaciana adaptada ciertamente a la cultura de su pueblo, insiste en el poder sanante y elevante que tiene la gracia. Los ejercicios son como un estilo de la predicación paréntica rocheriana, dice Mario, y tiene razón. Para él, escuela de todas las virtudes y muerte de todos los vicios. Llevaba a la gente asiduamente a los sacramentos. Hay un jesuita que lo reemplazó un primer viernes y dice que cayeron 600 personas a la misa. Él lo cuenta. Dice que se sentó a confesar y estuvo 4 horas confesando. Y confesó 400 y a la otra gente no la puede confesar porque ya no daba más. Dije, es un testimonio completo. La gente no pasaba un mes sin ir a confesarse y a popular. Había logrado penetrar en la gente. Otra característica de él era ser catequista. En ese tiempo, por supuesto, el catequista fundamentalmente el cura, lógicamente no le pidamos. Pero fíjense qué curioso, él formaba catequistas bautizadores. Ustedes habrán oído hablar de la pasada en su provincia. En el interior de Córdoba existían los famosos bautizadores. Bautizaban y después iban a olear. Llevaban a olear los chicos cuando venía el cura o pasaba el obispo. Una vez un obispo me decía, mira, dice, estuve completando el bautismo en una frontera no sé cuánto tiempo. ¿No? Un obispo muy misionero de los nuestros, realmente muy misionero. Que yo lo sentía y le digo, me da vergüenza que escuchaste todas las cosas que haces vos y las que no hago yo. Pero un tipo así. Y contaba cómo tenía que completar el bautismo que habían hecho los bautizadores. Era un hombre entonces catequista, le gustaba enseñar. Hablaba de la iglesia, la lección al Papa y al obispo. Era un hombre que tenía un sentido también de la iglesia universal. Su catequesis siempre recurría a los elementos de la iglesia universal y hacía rezar a la gente por el Papa, por la iglesia universal. Era un hombre de una profunda oración, de una oración diaria, de tarde santísimo, con frecuencia. Dice que era la única vez que cuando la gente lo buscaba decía, esperad que terminen mis rezos y después te atiendo. ¿No? Esperad que terminen mis rezos y después te atiendo. Y hay un testimonio que dice que él se dio cuenta que no tenía
misa votiva de la Virgen, que le escribe a Sotayanis, el obispo de Santiago, y le dice: estoy ciego, no me puedo vestir, estoy celebrando la misa votiva de la Virgen. Y cita aquel pasaje, dice que cierta mujer dijo, dijo: bienaventurado los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Se acordaban de ese evangelio propio sereno de la fiesta de la Virgen, ¿no? Tiene firmeza y purificación de su fe en medio de las pruebas. Es un hombre que sufrió muchas cosas, calumnias, incomprensiones, aún el obispo, ¿no? De la gente tenía que defenderse. Ya vamos a ver en la obediencia brocheriana como es una obediencia adulta. Cuando lo acusaban de algo que no era cierto, se defendía, le decía: señoría ilustrísima, no obispo, y le escribía todo lo que tenía que escribir. Para su tiempo una cosa extraña, no era la obediencia ciega, era el hombre transparente en eso. Por eso es importante el misterio del dolor en su vida, que aparece en diferentes formas: incomprensiones, calumnia, injusticia sobre su persona. Procurar identificarse siempre con Cristo y su pasión. Nos parece importante ahondar juntos en lo que significa el dolor y el fracaso en la vida sacerdotal que hoy quiebra la vida de varios sacerdotes, atendiendo particularmente esta nueva cultura que vivimos y la fragilidad que las nuevas generaciones tienen frente a toda esta problemática. Yo, por experiencia personal, creo que juntos debemos abordar estas cuestiones. El tema del fracaso en la vida ministerial, a Brochero no fueron todas cosas. Como Ayala tuvo un gran fracaso y lo sufrió mucho en su vida. Había logrado el indulto por parte de Julio Argentino Roca, que era presidente de la República, y como estaban los caudillos en San Juan, no le dieron preso y lo mataron. Y él sufrió muchísimo azotación, y así muchas otras cosas, ¿no? La misma condición de su parroquia, el modo como llegó a ella, encontró en soledad en todo acompañamiento cuando asume como párroco. Le faltaron los aplausos y las fiestas que nosotros ya son muy común. No tuvo cuando llegó a su parroquia donde nadie lo recibió. El encarar en soledad muchas iniciativas, etc. No fue para nada fácil la vida del cura Brochero, como él mismo lo deja ver en sus cartas, que escribía particularmente a sus amigos. Si cuando llegué no sabía qué hacer, me senté y dije: Señor, ¿qué hago? Y al otro día empecé a charlar con la gente y a tomar mate y empecé a entrar. Pero nadie lo recibió, tuvo que ir a buscar la llave para abrir la parroquia. Le había puesto el cura anterior una carta que dijo: si viene, la llave la tiene la fulana de tal, que era la Recalde, que fueron muy amigos de la familia Recalde. Y ahí tuvo que ir a buscar, no encontraba el lugar, se perdió cuando iba, y la familia Recalde se encuentra que estaba perdida y le mandaron un equipo que lo guiara a donde estaba la parroquia. ¿No? Podríamos sintetizar diciendo que en toda la vida del Brochero, en la buena y en la mala, fue un hombre de una intensa fe, que se afianzó en su vida familiar, en el seminario, en su trabajo apostólico, en momentos difíciles de nuestra patria, con la misma gente que le tocó actuar. Se descubre en él una fe profunda que es su existencia, que es bueno realizar en la posición, donde hay muchos testimonios. Aquí necesariamente tenemos que ir un poco igual. La fe brocheriana inspiró toda su vida apostólica y la hizo fecunda, con la fecundidad del reino de Dios. Recordemos que el cristianismo nos trae la buena noticia del Evangelio, una felicidad que colma el corazón del hombre. Es el tono de esperanza, de fe y de amor que aparece en el organismo en este momento de la carta apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y que aparece en el estilo que él tiene del papado, ¿no? Hacerlo cercano a la gente, hacerlo usar a la gente, hablar de todo lo que a la gente le interesa. Es interesante eso, ¿no? Y vamos a decir algo sobre, creo que tengo tiempo todavía, ¿no? Por decir cuando es, hablamos algo del